Hay una secuencia en lo que acaba de contarnos Horacio que pone las cosas en su debido orden. Es decir, la gente dice Chávez hizo lo que hizo porque tenía la plata de PDVSA. Chávez tenía la plata de PDVSA porque antes tomó todas las instituciones. Es decir, esa es la secuencia, como marca bien Javier Corrales, que dice, antes de eso, si hubiera habido justicia independiente, nunca se hubiera podido haber hecho de PDVSA. El segundo punto concreto, específico que vamos a tratar esta noche es Cuba. Luis Felipe Rojas es escritor y periodista cubano y nos va a contar de alguna manera lo que ya todos sabemos, intuimos sobre qué pasa en la isla con los derechos humanos. La voz de los otros, la voz de todos. Voy a hablar desde la perspectiva personal de quien tenía la boca amordazada por las amenazas y gritos de sus guardias y un día perdió el miedo. Esa pequeña acción encierra la historia de un pueblo entero, de los que emprendieron el difícil camino de la libertad, porque yo solamente soy un plagiario. Quien escucha la voz del anciano es como un árbol fuerte, quien tapa los oídos es como una rama al viento, proverbio africano. 5 puntos para entender la revolución informativa que ocurre ahora mismo en Cuba. Número 1. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos comprende en su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También la Ley 88, conocida en Cuba como Ley Mordaza, comprende en su artículo 5.1 el que busque información clasificada para ser utilizada en la aplicación de la Ley Helm-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado socialista y la independencia de Cuba, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años o multa de 3.000 a 5.000 cuotas o ambas. De modo que este es el fundamento jurídico de la dictadura cubana para hacer callar las voces discordantes. Y aunque parezca un poco cansón, hay que repetirlo 1 y 1000 veces. A 90 millas de aquí, la gente vive con una mordaza y un grupo de ciudadanos valientes ha desafiado los barrotes, el horror de la golpiza, la vida trunca, la familia dividida, la muerte. Miles de cubanos defienden el derecho a existir. Ahora mismo están ocurriendo detenciones en La Habana, por ejemplo, en una zona de playa, en Miramar, en la sede de Estado de SAT, donde Antonio Rodiles y otros más intentan celebrar el primer encuentro internacional de derechos humanos en Cuba. A lo largo de todo el país ha ocurrido más de un centenar de detenciones entre el sábado y la mañana de hoy. Número 2. Las nuevas tecnologías de la información han venido a dar continuidad a aquellas cartas diminutas que salían de las prisiones cubanas a modo de denuncia en las primeras décadas posteriores a lo que hoy llaman Revolución Cubana. Es el primer samizdat cubano del que se tenga noticia. Ahora que la furia de los blogs y las cuentas en Facebook y Twitter han democratizado la zona de escape de información, se prueba una vez más la sed de información de los ciudadanos dentro del cerco. Entre el promocionado blog Generación Y de mi colega Giovanni Sánchez y la nueva época de El Cubano Libre, ese periódico fundado en la manigua cubana en el siglo XIX y refundado en Antilla, provincia de Holguín, en octubre del 2006 por la Alianza Democrática Oriental, hay un mar de solidaridad nacional e internacional. La acción de las fuerzas democráticas en el mundo para colaborar con los periodistas e informantes ciudadanos ha sido vital en este empeño. Enviar una memory flash, recargar un teléfono, enviar libros en digital o impresos, etc., son pruebas de otro intercambio cultural. 2 ejemplos bastan para ilustrar el cambio en el esquema emisor-receptor y pueden ser estos. El miedo del policía al adolescente con un teléfono móvil o una cámara fotográfica en la mano. El otro es que no han bastado ni las redadas policiales ni el ejército de delatores para frenar a las hormiguitas laboriosas que van de casa en casa y llevan de mano en mano una memoria USB o un disco compacto obsoleto ya, con programas salidos de las televisoras de Miami
o libros digitales con la obra del Dr. James Sharp. Eso lo ha cambiado todo, lo aseguro. 3. Si regresara en el tiempo y le contara a Ricardo Bofill, a Raúl Rivero o a la recientemente fallecida doctora Marta Freire que en La Habana de ahora mismo un grupo de soñadores hacen el semanario Primavera Digital y que acaba de cumplir 6 años, quizás no me creerían, pero quizás sí. En el oriente del país se hicieron hasta hace poco los mensuarios Porvenir, Renacer, Victoria, Patria y El Cubano Libre. 5 publicaciones digitales e impresas que se hacían y llegaban a las 5 provincias del este del país. Su propia producción se ha detenido, me acaban de confirmar hace un par de semanas, por falta de recursos primero y ahora porque quieren reorientar a su público. Es decir, editores clandestinos pensando en reorientar el público. Algo se ha avanzado, creo yo. Cada semana salen de la isla decenas de reportajes televisivos con una calidad y una humildad impresionantes. Agencias de prensa independiente como Hablemos Press y Palenque Visión se han encargado de hacer llegar a las redes sociales los sueños, las pesadillas y el valor de los cubanos que ya no temen hablar ante una cámara de vídeo, furtiva, clandestina. Y esto es un avance a tener en cuenta. La mayor ganancia es que esos materiales audiovisuales retornan a la isla por disímiles vías. Otra vez, la riposta ha sido mejor que el ataque frontal. 4. ¿Cómo hacer un blog, administrarlo y no morir en el intento? Es una pregunta que me hacía yo mismo cada mañana en mi polvoriento pueblo de San Germán. La respuesta me la daba cuando al amanecer iban entrando a mi teléfono los SMS con información de las detenciones de los activistas de derechos humanos en una marcha pacífica, la queja de un intelectual al que habían expulsado de su trabajo por colaborar con un medio digital en España o los Estados Unidos, o casi siempre cuando mis vecinos me avisaban que mi casa desde la noche anterior estaba rodeada por las hordas castrenses y yo, creyéndome el mejor blogger, el mejor periodista del mundo, no lo había advertido. Soñar en muchas ocasiones me salvó la vida, pero lo más importante, creerme útil para los otros me salvó del miedo, que creo yo es la peor condena que puede tener un ser humano. Lo otro es confiar a ciegas en tus amigos solidarios fuera de Cuba y no administrar jamás tu bitácora desde un cibercafé. Hay trucos, herramientas tecnológicas que yo no dominaba entonces, por ello no me atreví a usarlas y perder lo que en Cuba se llama en la comunidad blogger la virginidad blogueril. Nunca entrar tu password en un cibercafé cubano. Desconfiar de las bondades, entre comillas, de empresas como Etexa y Cubacel me salvó el blog cruzar las alambradas hasta hoy. Gracias, coroneles de los cibercafés, jugando a las escondidas no me pudieron ganar. Gracias, soldaditos de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, han demostrado que además de obedecer, deben amar lo que hacen y al mal no se le ama tan fácilmente. 5. Vengo del país de la desconexión informática, los teléfonos de juguete y las computadoras prehistóricas, pero que a fuerza de querer ser un muro se ha convertido en un queso gruyere. Hablarles hoy a ustedes no deja de tener un componente ideológico, un compromiso político. Estar del lado de los desconectados me hace un activista de los derechos humanos. Reconozco que vengo de un país al que acusan constantemente de tener una sociedad civil independiente atomizada. Cuando escucho eso, sonrío. Las fuerzas prodemocráticas en la isla son diversas, pero a la vez esas acusaciones se desvanecen cuando compruebo cómo los grupos políticos opositores han tomado herramientas de las nuevas tecnologías para comunicarse con sus vecinos, para intercambiar con sus familiares en el exterior y sensibilizarlos con la crisis en materia de derechos que sufrimos. Actuar así y a tiempo nos ha hecho menos vulnerables. Vengo de un país que quiere ver la luz, abrir los ojos, gritar al aire libre y andar sin ser llevado de la mano. Ayúdennos, por favor, a ser ciudadanos del siglo XXI. Que no nos falte el abrazo de ustedes. Gracias.